Gracias también por tener este espacio de conversación. Y hoy día va a ser como el día de la experiencia adversa, porque hemos tenido Paula Dañino, ¿cierto? Presentó, después Pablo también en su proyecto de tesis, así que estamos en el tema. Así que muy interesante para poder hacer también una discusión al respecto. No es raro que en psicología nos interesemos tanto a la experiencia adversa, ¿cierto? Es un tema que no se puede soslayar en la clínica. Bueno, hoy día les voy a presentar cómo impactan estas experiencias adversas, no solamente las adversas, sino también las benevolentes, que es también algo que adelantó Pablo en su proyecto de tesis. Y les voy a mostrar los resultados del primer estudio en Chile y en realidad en Latinoamérica, porque no hay ningún país que tenga un estudio de prevalencia de experiencias adversas tempranas. Estos estudios existen en Estados Unidos, en algunos países de Europa, en Asia incluso algunos países, pero en América Latina nosotros fuimos los primeros que hicimos el estudio y ahora en México también lo hicieron. Por lo tanto, vamos a tener datos similares para poder analizar en conjunto de Chile, México, y Colombia está preparando su encuesta nacional, así que pronto vamos a tener datos también de esos tres países. Bien, entonces, por acá. De marco teórico vamos a hacer un breve resumen, a pesar de que son temas que yo sé que la mayoría de ustedes han trabajado o conocen bastante de manera cercana. Sabemos que los eventos adversos no es lo mismo que trauma, ¿verdad? Porque el evento adverso es la experiencia vivida y que se vuelva o no traumática va a depender de muchísimos factores, entre ellos eso que mencionó Paula Dañino tan interesante que son las redes de apoyo, ¿cierto? ¿Qué pasa con la experiencia traumática? Y eso, claro, hay muchas cajas negras, hay muchos vacíos de la investigación, pero lo que sí hay evidencia es que haber vivido esas experiencias adversas sí genera consecuencias a lo largo de la vida. Entonces ahí tenemos el gran estudio de Felitti, que mencionó también Pablo en su presentación, que fue el primer estudio con 17.000 personas, o sea, una cosa muy grande en Estados Unidos, y que muestra estas relaciones estadísticamente significativas con muestras grandes de la población. Entonces eso es una evidencia. Vivir experiencias adversas tempranas, mientras más experiencia, hay más consecuencias en la salud física y mental, o sea, en el bienestar de las personas. Y en muchas otras variables en realidad, pero eso al menos es una evidencia. Y es distinto experimentar esa experiencia adversa antes de los 18 años que después de los 18 años. Entonces hay toda una línea de investigación de experiencias adversas tempranas antes de los 18 y después las tardías después de los 18. Es decir, las cosas que nos ocurren, tipo abusos, negligencia y también otras, vamos a ver que son bastante más amplias, tienen por supuesto consecuencias en el bienestar humano. Entonces, bueno, datos, así les puse algunos como que sabemos que son preocupantes. Todo lo que es abuso infantil es algo que ha sido muy estudiado por la psicología, ¿verdad? Pero no desde esta perspectiva, que es más epidemiológica. Entonces, esto tiene un lenguaje que impacta de una manera más clara la política pública en ese sentido, ¿cierto? Porque es un lenguaje que se maneja más a nivel de criterio estadístico. Es decir, todo el paradigma de las ACEs hay que mirarlo desde esa perspectiva, como más masiva, no individual. Por eso también hay muchas críticas al modelo, y con justa razón, porque no porque uno en una población pueda hacer una relación causal incluso entre una experiencia y un outcome, como salud mental, por ejemplo, eso no significa que toda persona que vive esa experiencia va a mostrar, a presentar en el futuro ese problema. Pero a nivel estadístico sí. Entonces, por eso son tan valiosos los estudios epidemiológicos de grandes poblaciones, porque nos permiten entender el fenómeno a nivel global, que nos va a iluminar, por supuesto, a la clínica, pero no es una respuesta para la clínica. No significa después que uno va a aplicar ese conocimiento a nivel de caso a caso. Y eso también es un tema que aparece siempre como en las discusiones de los papers, digamos, como los alcances que tiene este modelo, que es un modelo estadístico a nivel más macro de la población, no un análisis individual, ¿ya? Pero sí sabemos, por ejemplo, que el abuso infantil, por más que se ha prevenido, hay países que han gastado pero fortunas y años en prevenir el maltrato y el abuso a la infancia, sin embargo, sigue ocurriendo. Entonces, claro, en algunos países se ha ido bajando ese porcentaje altísimo, que en Chile cercano al 50% y en otros países también. Con las campañas de prevención se puede rebajar, 20% por ejemplo, pero siempre hay un porcentaje de maltrato y abuso a la infancia. Después vemos, bueno, hay asociaciones
clarísima entre el número de ACEs y comportamientos de riesgo. Eso sería un poco la respuesta a la gran pregunta de por qué estas experiencias adversas tempranas afectan tanto la salud a lo largo de la vida, porque en realidad lo que afectan es, nosotros podemos pensar como mecanismo, ¿cierto? Unos problemas de autorregulación que llevan a más conductas de riesgo y esas mayores conductas de riesgo llevan a malnutrición, mal dormir, a tener problemas en los vínculos interpersonales y por lo tanto, digamos, todos los problemas que eso conlleva, tanto en la salud física como salud mental. Y bueno, y se sabe en muchos estudios que hay un porcentaje importante de niños pequeños que sufren experiencias adversas antes de los 6 años, o sea, muy pequeños. Y eso sabemos por la neurociencia, ¿verdad? La vulnerabilidad que tiene un niño o niña en la primera infancia, que las cosas que le suceden, si bien son más plásticos, pero al mismo tiempo tienen un impacto mayor. Es decir, sufrir una experiencia adversa antes es peor que sufrirla después. Y eso a veces como contraintuitivo, porque se piensa en general que, como al revés, ¿cierto? Como que el niño pequeño, como es más plástico, incluso papás te dicen, no, si no se da ni cuenta porque es tan chiquitito, y es todo al revés, ¿cierto? Si la experiencia traumática o potencialmente traumática ocurre en una primera infancia, va a tener más impacto aún. Bueno, estos son la lista, digamos, que se estudió inicialmente las 10 experiencias adversas que la mayoría tienen que ver con lo que le ocurre directamente al niño o niña, pero también en el hogar, como disfunción en el hogar. Y a estas 10 se le agregó, perdonen que se cambió la configuración, se le agregaron 3 que fueron un poquito antes, pero en el 2011 la Organización Mundial de la Salud plantea que sí o sí, cuando uno mide las ACEs, hay que agregar la violencia. Y para nosotros en América Latina, como decía Pablo, con mayor razón, digamos, porque tenemos índices altísimos de violencia, tanto colectiva, que sería más a nivel país, comunitaria, más en el barrio donde vive la persona, y esta es como el bullying, ¿cierto? La violencia entre pares en contexto escolar. Entonces, todas estas son las experiencias adversas que nosotros medimos. Y junto con la experiencia adversa, también incorporamos este paradigma de las experiencias benevolentes, que es bastante nuevo en la investigación. En realidad, como decía también Carola anteriormente, hay muy poco estudio, a pesar que ya hay un metaanálisis efectivamente, pero los estudios que hay son con muestras pequeñas, o sea, no hay una evidencia de este tema. Ya estamos como recién estudiando. Lo cual es súper, yo lo encuentro muy interesante como una especie de ventana distinta para abordar el problema. Porque si uno piensa, experiencias tempranas debiera ser, o sea, si me lo imagino yo, un instrumento que mida todas las experiencias tempranas, no solo ni la adversa ni aparte de las benevolentes, como que yo me imagino un instrumento ideal que mida cómo fue tu infancia en el fondo, qué experiencias viviste antes de los 18 años. Y ahí estarán las experiencias que son más adversas y experiencias más positivas. Porque si uno piensa, esto ocurre al mismo tiempo. Entonces, los pocos estudios que hay en América Latina muestran que son bastante altas en América Latina las experiencias benevolentes de la infancia. Es decir, la gran mayoría de las personas tiene la experiencia de haber vivido una relación de cuidado, de haberse sentido protegido, de haber sentido que puede confiar en esa persona. Y a diferencia de, por lo menos lo que muestran los estudios, que en América Latina tendríamos un poquito más que en otros países. Probablemente por este estilo de crianza que nos queda un poquito más colectivista, a lo mejor de un vínculo con los hijos como con mayor fuerza afectiva. Entonces, bueno, estas experiencias benevolentes, la idea, como la idea de base, es que servirían como una especie de buffer, ¿cierto? Como un amortiguador del impacto que tiene la experiencia negativa. Entonces, por eso es que nosotros lo incluimos en el protocolo y les voy a mostrar en qué consisten las preguntas, como para que se hagan una idea. Algunas son intrafamiliares y otras son extrafamiliares. Entonces, también uno puede diferenciar como por subescalas y puede ver si esta persona, que lo más probable que ocurre en realidad es que cuando hay abuso sexual intrafamiliar, por ejemplo, maltrato intrafamiliar, aparecen bajas las respuestas de experiencia benevolente intrafamiliar, pero no necesariamente bajas en lo extrafamiliar, que tiene que ver con la relación con algún profesor, profesora, o incluso algún adulto, que no sean los padres o cuidadores que le pudieran haber ofrecido apoyo o consejo. Y también como tiene preguntas acerca de si este niño o niña joven se sentía cómodo consigo mismo,
¿cierto? Como su autoconcepto, también temas como de rutinas de alimentación, de sueño, o sea, es un poquito más completo. ¿Se fijan? Esto se refiere a las experiencias benevolentes de infancia. Es haber tenido un entorno seguro, un entorno más protegido. Entonces, muy distinto a una persona que siente que tiene altas experiencias positivas y ha vivido experiencias adversas versus otra que tiene bajas experiencias positivas. Ahora, yo pienso en el fondo que tener bajo este instrumento ya es una experiencia adversa en sí misma. Uno podría pensarlo así también. O sea, si alguien puntúa demasiado bajo acá, yo podría pensar que es una experiencia adversa no haberse sentido cuidado, protegido en la infancia, pero no está conceptualizada así. Bueno, y aquí entonces con estos dos, digamos como paraguas de temas, porque es súper amplio, experiencia adversa, experiencia benevolente, entramos en lo que es la salud mental. Les voy a mostrar después los resultados de un artículo que publicamos recientemente, en el cual lo que queríamos es hacer como un suma en la salud mental, y principalmente en depresión. Siento que es un tema que en Chile y en el mundo también sabemos la importancia que tiene, el factor de riesgo que incluye, digamos, el efecto de las ACEs en la sintomatología depresiva, está súper estudiado. Ya esta asociación ya está, digamos, como evidencia, pero acá en Chile no había ningún estudio de ACEs. Sí había estudios con instrumentos, por ejemplo, el CTQ, que se mencionó en la mañana, que yo también lo he ocupado, súper bueno, tiene 5 experiencias adversas, que son las mismas 5 que tiene el ACE, que son las intrafamiliares que le ocurren directamente al niño o niña, ¿cierto? Pero el ACE es más amplio, porque incluye la disfunción en el hogar y también la violencia. Se fijan que en el fondo es más completo, pero también lo incluye. Bueno, sobre todo con el CTQ, que es el instrumento que más se ha utilizado para evaluar experiencias adversas, traumas tempranos, eso hay mucha evidencia de la asociación a mayor puntaje en CTQ, mayor depresión. Eso en Chile también tenemos datos y en el mundo muchísimos datos. Entonces eso ya se sabe. Y con las ACEs, al menos en Estados Unidos, sí hay asociaciones que han hecho con muestras grandes. Bueno, y también sabemos que la sintomatología depresiva en Chile siempre se está monitoreando porque es un problema de alta gravedad, por eso tenemos el MIDAP, ¿verdad? Bueno, y aquí hay muchos estudios que sabemos que, como también mostraba Paula en la mañana, que interesante su modelo de la complejidad, ¿cierto? De los trastornos en psicología. Vemos, por ejemplo, que de todas las ACEs, de medidas así con el CTQ, la negligencia, el abuso físico, emocional y sexual son las que más predicen la depresión. Ya en Estados Unidos. Que la mayoría, casi todos los consultantes, en verdad, 80%, tienen por lo menos una experiencia adversa, ¿ya? Que consultan por depresión. Que, claro, mientras más ACEs, hay muchos estudios que muestran más sintomatología depresiva. Y también sabemos que hay una diferencia de género, ¿verdad? Que las mujeres presentan más sintomatología depresiva que los hombres. Y bueno, y en Chile hay muchas cifras dependiendo del estudio, pero bueno, los últimos datos muestran que 16%, o sea, es muy alto el porcentaje de la población. Y respecto a las benevolentes, como les decía, no se sabe mucho, pero los pocos estudios que hay son bien concordantes y van en la línea de que estos comportamientos positivos percibidos en la infancia son un factor protector que mitigan el impacto de las ACEs en la salud mental. Hay estudios directamente en ese sentido, como los cuidadores primarios y actores sociales, o sea, no solamente intrafamiliar, sino también extrafamiliar, amortiguan ese impacto de la experiencia traumática. Y también se ha estudiado este tema junto con la capacidad de resiliencia de las personas, ¿cierto? Que hay otros instrumentos para medir resiliencia. Nosotros no lo ocupamos, pero también se ha demostrado que a mayor resiliencia hay menor presencia de depresión. Y la resiliencia también está muy asociada a las experiencias benevolentes tempranas. Entonces, bueno, hay temas teóricos, acá hay mucha investigación teórica, pocas empíricas, y las empíricas, como les decía, son con muestras más bien pequeñas, pero todo apunta hacia el sentido de que estas experiencias benevolentes habría que promoverlas, ¿verdad?, para que amortigüen ese impacto de experiencias adversas que sabemos que van a ocurrir sí o sí. Bueno, en ese contexto entonces hicimos esta encuesta que les decía yo que es la primera encuesta nacional de abuso sexual y adversidades en la niñez, que fue una iniciativa del Centro Cuida, y la gracia de esta encuesta es que tiene una muestra representativa, esa es la gran gracia que tiene, porque son 2.000 casos, un poquito más de 2.101,
y se hizo el estudio presencial, casa a casa, en 13 regiones del país. Se excluyeron por, bueno, estaba muy aislado y costó más Tarapacá, Aysén y Magallanes, pero el resto sí, o sea, 13 regiones bastante. Y fue aplicada en los hogares con una tablet, entonces era autoaplicada, pero había una persona para aclarar dudas, porque eran temas sensibles. Nos costó muchísimo pasar también los comités de ética para hacer estas preguntas. Sin embargo, finalmente teníamos tantos recuerdos éticos y hubo solamente 2 casos que necesitaron alguna atención psicológica posterior. Sí le ofrecíamos intervención en crisis en caso que hubiese cualquier desborde emocional, y fue muy poco utilizado. Es más, tuvimos la experiencia contraria, que personas al final de la encuesta nos agradecían. Así como, primera vez que me preguntan esto. Y tenemos un porcentaje de personas, por ejemplo, porque al final se hacían unas preguntas para ver como confiabilidad, por ejemplo, en abuso sexual, que se pregunta varias veces porque hay una encuesta de abuso sexual más extensa, se les preguntaba al final si esto lo habían contestado alguna vez en alguna encuesta o si lo habían develado. Había varias preguntas en ese sentido. Y había un 38% de personas que nunca lo habían develado, que primera vez ahí contestándolo en la encuesta. O sea, imagínense lo importante que es. Entonces también nos hace pensar como sistema de salud que también preguntar, muchas veces nos ponen tantas barreras éticas para preguntar y finalmente cuando preguntamos las personas quedan agradecidas. Eso fue nuestra experiencia al menos. Que nos decían que bueno que me lo preguntan porque como que nadie nunca me lo había preguntado. Ni el doctor decía, ni qué sé yo, incluso a veces ni terapeutas. Entonces también nos hace pensar de la importancia de pesquisar. Bueno, entonces hicimos esta encuesta y acá incluimos una serie de instrumentos. En realidad es una encuesta muy larga, o sea, dura casi 2 horas la aplicación. Pero claro, era una oportunidad de incluir un montón de cosas. Más como en Cuida somos muy interdisciplinarios, entonces todos querían poner ahí su cosecha. Bueno, yo agregué lo de la benevolente, pero hubo muchas preguntas también en temas de justicia. O sea, si la persona estaba involucrada en delitos, bueno, hay temas de calidad de vida, un montón de cosas, hasta de éxito económico en la vida. O sea, tenemos un montón de datos ahí para sacarle el jugo después, todavía no lo hemos hecho. Pero bien interesante porque la idea era, ya que estamos midiendo la experiencia adversa, veamos cómo impacta en todas las áreas de las personas. Máximo nivel educacional, incluso, como les decía, éxito económico. Así como pensando en el nivel educativo de la persona, si el hecho de haber vivido experiencias adversas pudiese ser un factor que baja como el techo, digamos, económico. Bueno, hay muchísimas variables que medimos y medimos también las experiencias adversas tardías. Entonces es un cuestionario muy largo. Bueno, solo mujeres nos sugirieron, así que son puras encuestadoras, fueron mujeres, y les dábamos un incentivo también, un regalito. Entonces, con estos datos de los 2000, estamos haciendo un montón de artículos, ¿verdad? Pero el primero que salió publicado es este, que aquí está con Pablo Barrera, que fue el que hizo la mayor parte de los análisis. Entonces, este es el primer artículo de esta encuesta donde se muestra por primera vez la prevalencia en Chile, ¿cierto? Ya se puede citar, porque antes teníamos la información, pero no estaba publicada. Entonces, lo que quisimos acá era hacer como un zoom a la salud mental y mirarlo desde otro punto de vista, porque las investigaciones, hasta lo que hay ahora, mide principalmente el efecto acumulativo de las ACEs, es decir, cuando la persona tiene 4 o más, que fue el punto de corte que planteó Felitti en su minuto. Entonces, la mayoría de los estudios uno va a ver, dice ya, 4 o más se relaciona con esto, pero las cuenta como si todos tuvieran el mismo peso. Entonces nosotros lo que quisimos preguntarnos era, ya, pero si las miramos de manera individual, cada una, o si vemos cómo esto impacta el efecto acumulativo en distintos problemas de salud mental específicos, no como general de problemas de salud mental o bienestar. Entonces, bueno, son varias preguntas, les voy a mostrar lo más medular de este artículo. Bueno, acá un poco lo que nosotros elegimos como tema, que serían 7 problemas de salud mental autorreportados. Esto se le preguntaba a la persona si alguna vez usted ha sido diagnosticado con alguno de estos problemas. ¿Ya? Y a veces cuando no, porque igual son conceptos un poco difíciles, por ejemplo, estrés postraumático, por eso teníamos a la persona que aplicaba que podía explicar de qué se trataba. Igual son palabras un poco complejas, por ejemplo, bueno, trastorno de ansiedad generalizada,
Abuso de sustancias se entendía más, problema de aprendizaje. Yo creo que este es el que causó un poquito más de problemas de comprensión, el estrés postraumático. Estas son las autolesiones no suicidas y la ideación suicida. Entonces, con este cuestionario de autorreporte de problemas de salud mental, a lo largo de la vida, esto se preguntaba, o sea, independiente de la edad, a lo largo de la vida. Ya no tenía una edad precisa. Lo que hicimos fue relacionar las experiencias adversas, ¿cierto?, con estos 7 problemas de salud mental autorreportados, que eran los que se preguntaban. Además, pasamos el PHQ-9, ya como instrumento. Entonces, ahí después les voy a mostrar al final un análisis que estamos recién haciendo, porque eso no lo hemos publicado, pero es con el PHQ-9, que sería un instrumento que es distinto porque es mucho más confiable. Porque el autorreporte es una limitación, siempre preguntar a las personas si usted ha sido diagnosticado porque podría inclusive la persona tener el trastorno y que nadie se lo ha diagnosticado, o que entendió eso, porque también una cosa es lo que uno dice el terapeuta y otra es lo que los pacientes escuchan. Entonces, bueno, sabemos que es un dato que no es un dato tan riguroso, sin embargo, igual dio muy significativo. Entonces, vamos a ver que lo más probable es que, bueno, como la muestra era grande también, a lo mejor todos esos errores se fueron controlando un poco. Bueno, lo primero que les quiero mostrar es que las prevalencias de ACEs en Chile son, en algunos casos, hasta el doble de Estados Unidos, o sea, altísimas. En algunas cosas menores. Los menores, por ejemplo, vivir con alguien que está en la cárcel, en Chile fue menor que Estados Unidos. Al parecer, en Estados Unidos es el país que tiene más personas encarceladas. Pero la mayoría es más. Por ejemplo, lo del abuso físico, que sería el maltrato físico, 41% es gigante. Normalmente es 20%. Es muy alto. Es decir, Chile también es consistente con los datos que sabemos de la encuesta longitudinal de primera infancia, que muestra que 62% de los padres declaran usar violencia física, digamos, en la crianza con los hijos e hijas. Entonces, esto no parece tan sorprendente, pero es altísimo. Imagínense el 40% de la población que ha sufrido antes de los 18 años abuso físico. Bueno, abuso sexual, esto está bien corregido, este porcentaje, pero 15%. Igual aparece como promedio con otros países. Ahora, este dato probablemente es mayor, porque también la manera como se pregunta, o sea, muchas veces las personas no lo dicen en una encuesta, ¿ya? Pero igual es bastante alto. Normalmente en el mundo es entre 8%, 7% de los hombres y 20%, hasta 20% de las mujeres. Eso es lo que es a nivel mundial, ¿ya? Acá igual se dio esa diferencia por sexo, hombres y mujeres. Después, bueno, abuso emocional, 40% también aparece altísimo, mucho más alto que lo internacional. Vivir con alguien que tiene consumo de sustancias no apareció tan alto como en otros países, de hecho Estados Unidos más. Lo que les decía de la cárcel también es notoriamente, tenemos nosotros mucho menos, como casi un tercio, ¿sí?, de lo que aparece en otros países. Vivir con alguien con problemas de salud mental también es bastante bajo comparado con otros países, 14%, a pesar que ahí también puede haber un sesgo de diagnóstico, de cómo se hace la pregunta. A lo mejor esa persona que vivía en la casa tampoco estaba diagnosticada, pero probablemente sí tenía algún trastorno. Bueno, ser testigo de violencia, o sea, que el niño no sufrió la violencia directamente, sino que lo más probable es que sea violencia contra la madre. Eso aparece en el instrumento. Igual es bastante alto, 50% es altísimo. La separación de los padres, 43%, también es bastante alto, pero normalmente es entre 40 y 50 en el mundo. Y acá negligencia emocional, 30%, también es más alta, negligencia física. El bullying aparece altísimo en Chile. Hay que pensar que el bullying, estas personas son adultas. Entonces, el bullying es un tema que en Chile se está hablando, bueno, hace no tanto tiempo. Pensando en personas que tienen ahora, no sé, 40, 50 años, el bullying estaba tan normalizado que ni siquiera existía el concepto de bullying. Entonces es altísimo. Y vamos a ver que tiene un tremendo impacto el bullying. Eso fue como un hallazgo de este estudio. La violencia comunitaria, esta sí que es alta, 59%, y acá nosotros pensamos que tiene mucho que ver, bueno, con la violencia callejera, porque la colectiva, que sería el 30%, es más la violencia probablemente asociada a la dictadura, porque esto
nuevamente recordar que son adultos, entonces, y de distintas edades, de 18 a 70 años. Y esto da muy alto. O sea, todo esto de violencia que nosotros agregamos, porque los estudios originales no nos traen estas 3 preguntas, son las que dieron más altas en Chile. Altísimo. Bueno, es un país, digamos, que tenemos que hacernos cargo de la violencia. Bueno, y acá tenemos, esto es lo que se usa en todos los papers. Ustedes van a ver, se cuentan 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y el 4 o más, nosotros tenemos un porcentaje acá que es 38,5%, que es altísimo. Casi el 40% de la población tiene 4 o más. Normalmente esto no es ni el 15 ni el 16% de la mayoría de los estudios. Entonces este dato es muy preocupante. ¿Por qué es tan preocupante? Porque en el gran estudio de Felitti, el punto de corte es 4 o más, para que se cuadripliquen o quintupliquen todas las enfermedades físicas, incluso la esperanza de vida. Entonces este dato es grave. O sea, pensar que el 40% de los chilenos casi vivió 4 o más experiencias adversas. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y el riesgo acumulado, que es también algo que se estudia mucho, vemos que acá dio significativo para 5 cuadros, digamos, autorreportados. Por ejemplo, acá, ¿qué significa? Que el abuso de sustancia, 4 o más, se fija, haber vivido 4 o más experiencias adversas implica casi 5 veces más probabilidades de presentar abuso de sustancia a lo largo de la vida. ¿Se fijan que es altísimo? Después, lo mismo, en depresión, haber vivido 4 o más ACEs aumenta en 5,44 las probabilidades de sufrir depresión a lo largo de la vida. Entonces, claramente el 4 más es muy significativo. Y de hecho se pega un salto así enorme, del 3 al 4 o más. Entonces esto, es lo mismo que se ve en las investigaciones, pero en Chile se da con más fuerza aún. ¿Ya? Por ejemplo, en Estados Unidos, esto de la depresión es 4 veces más. Acá es 5,44 veces más. Después, acá no da ni con el estrés postraumático, ni la ansiedad generalizada, pero con ideación suicida, esto sí que es gigantesco. 36 veces más. Esto es increíble. Nosotros como decíamos, no, está mal calculado, no puede ser, debe ser 3, no, es. Entonces, gigante. Es decir, haber vivido 4 o más experiencias adversas, imagínense, 36 veces más de posibilidades de presentar ideación suicida. Y también es bastante alto y preocupante esto de las autolesiones no suicidas. 7, casi 8 en realidad casi. 8 veces más de probabilidad. Y problemas de aprendizaje, que también bastante alto, que es un tema que no lo estudiamos tanto, pero también tiene muchísimo que ver con todo, con el rendimiento, la autoestima, con el éxito en distintas áreas. Entonces, bueno, este es un dato que nos pareció sumamente relevante y de todos los estudios que revisamos, ¿cierto, Pablo? Supera, o sea, todos estos números son mayores que lo que aparece en las investigaciones previas. Es decir, en Chile, dado que hay más carga traumática, se puede decir, no más carga de experiencias adversas tempranas, también es más fuerte la relación de predicción con problemas de salud mental autorreportados. Entonces, bueno, este es un dato que después para que lo discutamos. Bueno, y la otra pregunta que nos hicimos en este estudio, no sé si se ve un poco chiquitito. Bueno, acá lo que quisimos hacer era ver este mismo odds ratio, y acá están solo los significativos, ¿ya? Entonces acá abajo aparecen los problemas de salud mental, ¿cierto? Los mismos 7 problemas de salud mental, y acá se ve el odds ratio de cada una de las ACEs por separado. Y no están todas porque las otras no dieron significativa. Acá están solo las que dieron significativa. Por ejemplo, la separación de los padres, que es algo que nosotros también anticipábamos, esa no da significativa con nada. ¿Cuál otra no da? Creo que vivir con los padres en la cárcel. Abuso físico, creo que tampoco. O sea, hay varias que no dan. También es súper interesante las que no están relacionadas. Acá vemos, por ejemplo, que mirada de manera, por ejemplo, la que más impacta es el abuso sexual, lejos. ¿Se fijan? Impacta todos los problemas de salud mental. Haber vivido solamente abuso sexual. O sea, podría esa persona tener un puntaje de ACE 1, pero si ese 1 es de abuso sexual, podemos decir que tiene más probabilidades de presentar todos estos problemas de salud mental. Y acá está más o menos ahí se ve el que más
probabilidades tiene sería la ideación suicida. Fíjense, más de 3, como 3,2 más de posibilidades de presentar ideación suicida. Y se fijan que es la más alta, es como que si uno mira así visualmente, cuáles son las ACEs que más habría que prevenir. Claramente el abuso sexual es lo más grave. También tenemos muy grave el bullying, que es, como les decía yo, un hallazgo porque se le baja mucho el perfil al bullying, como que uno dice, bueno, o sea, incomparable con haber vivido abuso sexual. Sin embargo, en este estudio muestra que el bullying tiene pero altísimas probabilidades de aumentar, digamos, las probabilidades de presentar todos los problemas de salud mental. Y la violencia también fue una sorpresa porque no pensamos que tenía tanto impacto. Haber vivido, o sea, haber sentido esa violencia, en este caso colectiva, que es la violencia a nivel país, de inseguridad, de sentir, incluso violencia del Estado. Porque hay varias preguntas de violencia colectiva. Y tienen que ver incluso con la violencia de la policía, ¿cierto? Como contra los ciudadanos. Y esto da altísimo. Imagínense cómo aumentan las probabilidades. Ahora, uno podría pensar que haber vivido esa violencia también tiene que ver con haber vivido en un barrio muy desprotegido y que eso también lleva a otras conductas de riesgo, a otros problemas sociales que uno no lo está midiendo. Pero llama la atención tanta, digamos, que dio tan alto, digamos, este odds ratio con todos los problemas de salud mental. Hay algunos que afectan solo a uno o dos, pero se fijan que todo esto son los significativos y bueno, cada una como que habría que analizarlo de manera como más detallada, pero es un primer mapa. También hay que decir que este tipo de análisis se ha hecho muy poco. ¿Por qué? Probablemente porque la tradición más como epidemiológica de las ACEs ha sido más propia de estudios médicos, en grandes poblaciones, estudios epidemiológicos. Entonces, hace poco que los que trabajamos salud mental estamos mirando este tema. Entonces, lo miramos también con un poquito crítica, como de que se ha simplificado demasiado. Por ejemplo, en Estados Unidos se mide, en California es el estado que más lo mide, en todas partes. Lo miden en los consultorios, en los colegios, los jardines infantiles. Siempre están, y ya en la ficha médica aparece el puntaje ACE, así como algo que tiene que estar ahí. Puntaje 2 o más, 3 más, 1, 0, 4. Entonces, claro, es como una simplificación que, desde el punto de vista psicológico, claro, uno pensamos en la riqueza que hay detrás que no se está mirando. Entonces, este paper lo que trató de mirar el fenómeno de una manera distinta para tratar de entender un poco más, de manera más fina, la asociación que hay predictiva entre vivir estas experiencias y el problema de salud mental en la vida. Y por último les quiero mostrar esto que estamos recién haciendo los análisis con las experiencias benevolentes, pero que van súper auspiciosos los análisis. Lo que hicimos fue que ya sabíamos que hay correlación entre las ACEs, que están acá abajo, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Se correlacionan con la sintomatología depresiva, y esto con el PHQ-9. Entonces, a mayor número de ACEs, se fijan que hay mayor sintomatología depresiva, ¿ya? Y eso es coherente con todos los estudios previos. Pero acá lo que hicimos fue introducir las experiencias benevolentes para ver si eran moderadoras de esta relación. Y si se da. Entonces acá tenemos en rojo, cuando hay, acá están las bases, que son las experiencias benevolentes, cuando son bajas, es decir, más riesgo. Y acá abajo en azul son las experiencias benevolentes altas, o sea, una persona que se sintió protegida, cuidada en la infancia. Entonces fíjense cómo son de las curvas que siguen la misma lógica, que es coherente, ¿cierto? Mayor ACEs, mayor sintomatología depresiva, sin embargo, tienen otra intensidad. Entonces, aquí vemos el efecto como amortiguador de las experiencias benevolentes, porque haber vivido, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Ya, o acá mejor que se ven más, 4 ACEs, 4 que son el punto de corte, pero si la persona vivió muy poca experiencia benevolente, va a estar aquí, altísima sintomatología depresiva, ¿verdad? Pero esa misma persona que vivió las 4 ACEs, si vivió más experiencia benevolente, va a estar acá, va a tener mucho menos sintomatología depresiva. Por lo tanto, según este estudio, las experiencias benevolentes sí amortiguan este impacto de las ACEs. Entonces estamos ahora trabajando más en esa línea, que va a ser algo bien novedoso porque tampoco se ha hecho a nivel estadístico. Hay mucho estudio como más teórico o con grupitos chicos, pero como este estudio tiene más de 2.000 casos y es nacional,
nos va a dar como con bastante fuerza esta conclusión. Bueno, entonces para ir cerrando y armar una conversación, que es lo más interesante, este estudio, ¿qué nos muestra? Primero que el paradigma de las ACEs da para mucho, no solamente para contarlas y decir, ya, 4 más es más riesgo, sino que podemos hacer un análisis mucho más fino de qué tipo de ACEs, cómo impacta qué tipo de problema de salud mental. Y si bien las ACEs son un factor de riesgo, sabemos que no todas tienen el mismo peso. Y que también cuando uno ve la lista de las ACEs, claramente uno dice, no, pero esto es mucho más grave que esto otro, ¿verdad? Entonces hay que estudiarlo. Y también ir introduciendo de a poco este concepto de la experiencia benevolente, que es bastante novedoso en estos estudios, como les decía, el amortiguador, como un buffer, y sobre todo en depresión, ¿cierto? Porque la depresión que tiene que ver con los vínculos. Entonces, el hecho de haberse sentido protegido y cuidado, por supuesto que tiene un tremendo impacto. Y hay otras líneas de investigación que uno pudiera pensar en esto, que no sé si después podemos conversar con ustedes, a lo mejor cómo se lo imaginan en temas que a ustedes les interesan. En particular, a mí lo que me interesa mucho es el tema de la crianza, porque hay toda una línea que se llama como los ángeles en la guardería, que solamente al conectar a los padres con experiencias positivas de infancia, de hecho recordar esas experiencias, los hace que tengan mejor vínculo con sus hijos. Entonces, la línea de la experiencia benevolente tiene mucho para aplicaciones en la clínica, bien concreta, y también de diseño de estrategias protectoras en la infancia, que por supuesto vayan un poquito más allá que solamente prevenir las ACEs, que eso está claro que hay que prevenir las ACEs, o sea, no puede ser más evidente. Pero las BACEs, digamos, es como una línea más novedosa, encuentro yo, y que da muchísimas oportunidades para intervenir. Bueno, eso les quería compartir hoy día.